Lunes 7 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario de Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, y como cada lunes está aquí el director de ABC Córdoba, Francisco Pollato. Hola, Paco, bienvenido. Gracias por tu visita de cada semana. Bueno, pues como cada lunes tenemos mucha información dispar, cada periódico sale por un sitio, así que si les parece vamos a empezar por el veterano, por el Diario de Córdoba, que dedica su portada a la cooperativa, a DECOOP. Dice, DECOOP se afianza como la principal cooperativa alimentaria de España. Bueno, siempre hemos hablado, Paco, el tema de las cooperativas, que en Córdoba hay dos referencias importantes, DECOOP en cuanto a la agrícola, COPAP en lo ganadero, y que hace el ejemplo a seguir para el resto de actividades agropecuarias, que siempre pensamos lo mismo, que la atomización perjudica mucho las posibilidades. Sí, ellos son los dos grandes referentes, no solo en Andalucía, sino en España, de esa concentración de las cooperativas, segundo o tercer grado, incluso rayando de alguna manera la gestión y la forma de funcionar diaria de una sociedad anónima. De hecho, bueno, en COPAP ya se conoce aquel intento que hubo hace años frustrado de convertirse en sociedad anónima, y algunos coqueteos ha tenido también DECOOP. Pero es verdad que son dos grandes buques agroalimentarios que siguen pensando, o nunca dejan de pensar, mejor dicho, con ganar tamaño, evidentemente en un mercado donde ese tamaño importa cada vez más para posicionarse en los grandes canales de comercialización, en la exportación en países como Estados Unidos o el mercado asiático, en la pugna por los precios, en la gran competencia que hay en el mercado agroalimentario. Y DECOOP es un ejemplo, evidentemente, de fortaleza en ese sentido, y curiosamente nunca cesan los rumores de una posible fusión entre COPAP y DECOOP, que bueno, se enfría, a veces se calientan un poco y a veces se enfrían porque hay ciertas complementariedades en los productos que abordan cada uno, aunque por ejemplo COPAP no trata el aceite, la mayor importancia en DECOOP es el aceite, en fin, hay una complementariedad que es muy bien vista además en la órbita política, pero de puertas para adentro, y teniendo en cuenta también la naturaleza de las cooperativas, de los propios socios, que suelen ser muy singulares en ese sentido, hay quizás más reticencias, ¿no? Pero en el caso de DECOOP sí es un gran buque agroalimentario que está facturando ya por encima de los 1.000 millones de euros anuales. Hay que recordar que DECOOP surge de la fusión básicamente de Cordoliva y Ojiblanca. Cordoliva, la gran cooperativa del sur de la provincia, Ojiblanca, la del norte de Málaga, de Antequera fundamentalmente, que a su vez Cordoliva ya era fruto de una fusión de cooperativas. Lo que no parece, Paco, no sé si coincides conmigo, crece efectivamente el cooperativismo a ese volumen, pero luego, sin embargo, en la elaboración de producto no acaba de crecer. Confiamos todos que con la llegada de DECOOP, por ejemplo, se reflotara la factoría de Carbonell, Alcolea, pero no acaba luego de darse el salto, se sigue envasando mucho fuera de nuestra provincia todavía, de Andalucía. Bueno, en el caso de DECOOP, ahora mismo hablamos de una amalgama de 185 cooperativas, de las cuales 40 están situadas en Córdoba. No sé si, bueno, un tercio ahora mismo, sí, o algo así, ¿no? Evidentemente, yo creo que ahora mismo los grandes productores comercializadores, que es el caso de DECOOP, no tanto así de óleo, ahora que hablaba de la fábrica de Carbonell, que es más una grandísima comercializadora de aceite, yo creo que ahí es donde está ahora mismo esa estrategia empresarial de estas grandes cooperativas, ¿no? Es decir, más centrada en los canales de comercialización, más centrada en el tamaño, más centradas evidentemente en obtener grandes flujos de producción de aceite, pero que no solo llega de nuestras cooperativas, de nuestras almazaras, sino que al final ese aceite tiene que llegar de muchas partes para poder comercializar y abastecer cuanto más mejor en los diferentes mercados, ¿no? Y es verdad que ya dentro de ese gran tamaño, el pequeño cooperativismo, esa atomización, pues se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Y tienen que ir buscando otras fases de producción y de comercialización que no es que abandonen, sino que saltan esa atomización que quizá ahora mismo se está derivando más en
en una producción de aceite mucho más exclusivo, defendiendo mucho más el valor añadido de la OVE, que se está apostando mucho por él, haciendo una pequeña batalla por su cuenta frente a estos gigantes como pueden ser de COP y de óleo, ¿no? Quizás lo que se está produciendo ahora precisamente es esa dicotomía entre pequeñas almazaras, pequeñas cooperativas que intentan hacer valer su producto, no vender el aceite como lo vendían antes a granel y desligarse y desvincularse de la marca, de la propia comercialización del valor añadido, frente a estos grandes buques que están ya en unas coordenadas internacionales tremendas, ¿no? Y no están tan pendientes, digamos así, o por su propia economía de escala, no están tan fijados en el pequeño productor. Bueno, pues siempre hablamos del campo como gran motor de la economía. No acaba de dar el salto, entiendo yo, en cuanto a la creación de empleo, sí que está estacionalizando mucho el trabajo, porque básicamente el empleo que generan estas grandes cooperativas es en campaña, no es en la industria, que es quizás lo que el salto que me refería yo, que quizás esperábamos que llegase a través de la envasadora, a través de la comercializadora, y nos quedamos todavía por eso esa dependencia que tenemos del sol en Andalucía. Bueno, sí. El empleo que genera la recolección, en el caso de Decos, por ejemplo, tenemos el empleo que generan toda su superficie, digamos, que pertenecen a sus cooperativas, que es un empleo más o menos fluctuante en función del tamaño que sean las cosechas, si es una cosecha corta y pequeña o es una cosecha larga e intensa, teniendo en cuenta que cada vez más la mecanización de la recogida de la aceituna está desprendiendo más mano de obra. Y luego está la parte más industrial, digamos así, de esta agroalimentaria, que quizá ahí sí tenga un empleo más fijo y más estable. Pero vuelvo a incidir en lo mismo, es decir, quizá el hecho de no hay una proporcionalidad en cuanto al tamaño que se va ganando en la cooperativa con la masa laboral que puede arrastrar esa cooperativa. Quizás por lo que decía antes, porque al final están jugando en un tablero, en un marco en el cual la batalla es la comercialización o la batalla es los precios y no tanto así la producción, que es la que generaría más mano de obra. Eso es lo que, por ejemplo, le ha ocurrido a Deolio. La crisis que ha sufrido Deolio, que ha ido pasando en los últimos años de manos en manos y daba la sensación de que era un gran coche, un gran cacharro, al que no se sabía muy bien cómo debía funcionar, ¿no? Y finalmente parece ser que los que ahora mismo están llevando las riendas de Deolio han apostado en esa estrategia después del ERE que hubo por reducir el tamaño productivo, hacer una selección de esa producción y buscar más las miras comerciales, y eso al final redunda en empleo. Claro, era una amalgama la que tenían antes de fabricación muy grande y han decidido recortar, vender fábricas incluso, vender plantas, en Italia creo incluso, y eso va en detrimento de la masa laboral, claro. Bueno, seguimos avanzando. El diario El Día escoge para su portada a 5 columnas un asunto, bueno, estas estadísticas que nos suelen servir los lunes. Titula: La atención por adicciones a drogas ilegales crece un 20% en una década. Bueno, titula un poco engañoso porque no hay drogas legales, realmente sustancias legales o sustancias ilegales. Se refiere a las sustancias ilegales. El café. Por ejemplo, el café es una sustancia legal y no una droga legal, realmente no una droga. Sería el tabaco, sería el juego, sería... Sí. Bueno, pues se refiere a las socializadas. Se refiere a las otras drogas, que dice que crece el 20% en una década. Aquí, como siempre hablamos, Paco, hay dos estadísticas que se confunden: la del crecimiento de la droga en sí o de la asistencia en sí. No significa que haya más drogas porque se atienda a más personas. Una primera lectura te llevaría a pensar que si hay más tratamiento de esas adicciones es porque hay más consumo. Yo creo que hay más consumo. Vamos a sumar a esa estadística de que aumentan las adicciones la estadística de las incautaciones o de las aprehensiones que hacen las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado, ¿no? Que también van aumentando. Otra cosa es que derivan hacia unas y otras sustancias, ¿no? O que van apareciendo nuevas sustancias en el mercado de la droga, de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que todos convendremos en que hay un mayor consumo, ¿no? Digamos que las alarmas que nos llegan de ese mayor consumo que no se ve de estas sustancias ilegales están tanto en los que se tratan como en lo que se incauta. Y en el caso de los que se trata, pues evidentemente también en los últimos años ha habido un mayor trabajo por ampliar esos tratamientos. Hay unas características y unas adiciones que van ampliando en el abanico porque, como decía antes, aparecen nuevas sustancias y evidentemente se hace más sensible porque está más presente en la sociedad, en los chavales más jóvenes. También hemos comentado algunas veces
como en todo el control de la conducción a través de la Dirección General de Tráfico cada vez hay más casos de test positivos en el consumo de drogas. Yo creo que, ya digo, son pequeños indicadores que confluyen en la misma idea, ¿no? Cada vez se consume más droga, diferentes tipos, pero cada vez hay más consumo de sustancias estupefacientes en nuestra sociedad. Bueno, pues el título del diario del día. La foto de los 3 periódicos hace referencia a la fiesta de los patios, que estamos, como saben, el segundo fin de semana, empieza el que viene. El diario Córdoba, con foto de Paco González: el mal tiempo no resta afluencia a los patios. Realmente el mal tiempo fue más bien el domingo que el sábado. El diario El Día: más cordobeses en los patios. Ahora hablaremos de este asunto. Y el diario ABC, con una foto de una asiática, una mujer de fuera, un hechizo que cruza fronteras, titula bajo foto sobre foto de Valerio Merino. La foto del día es de Juan Ayala. Bueno, hay un par de reflexiones que coinciden los 3 periódicos. Primero, que los patios están muy consolidados, da igual que haga buen tiempo que mal tiempo, que se nos llena de colas. Las colas que vemos en el diario Córdoba de la Alcázar Viejo, espectacular. El tema de los cordobeses también parece que están recuperándose los patios. Se dejó un poco durante un par de años, ¿verdad?, como me quito de bullas, que vengan otros que yo los conozco ya. Ya estamos volviendo a los patios. Es cierto, y nosotros también hoy apuntamos ese detalle. Parece que las impresiones que tienen los propietarios de los patios es que ha habido una mayor presencia de cordobeses este año que en otras ocasiones. Como tú bien decías, desde que, digamos, en el año 2012 o incluso en ediciones anteriores, los patios cogen esa curva ascendente en la que están ahora mismo, es producto de la llegada de turistas nacionales e internacionales, ¿no? Eso, además, durante estos últimos 5 o 6 años se ha afianzado de tal forma que ya se ha convertido en un producto turístico muy atractivo y viene, como hoy reflejamos en una portada como la de ABC, con una foto preciosa de Valerio, pues viene de cualquier parte del mundo, ¿no?, influidos por ese atractivo sensorial que tienen los patios. Eso había no echado, sino retraído un poco a los cordobeses, acostumbrados como estábamos hace 10, 15 o 20 años a una fiesta mucho más de andar por casa, ¿no?, local, sí, en la que tú podías ir tranquilamente cualquier día paseando, casi como una tarde cualquiera, y ver los patios sin ningún tipo de agobio. Pero evidentemente el atractivo y el auge hace que volvamos a buscar algo tan nuestro que no podemos dejar pasar así como así, ¿no? Dejar pasar un mes de mayo sin que podamos pisar un patio resultaría hasta un poco un pecado, ¿no?, para un cordobés, aunque los tengamos a mano y los podamos ver, o no los podamos ver tan fácilmente, pero los podamos ver cualquier tarde, ¿no? Eso es bueno porque nos hace más partícipes de una fiesta en la que hacen falta muchas más cosas, hace falta que se afiancen muchas más cosas, y que una vez que cierren los patios el domingo que viene, seamos conscientes de que la fiesta tiene que seguir en el sentido organizativo, ¿no?, y que pongamos mucho más interés durante todo el año en cuidar, preservar, relanzar, promocionar algo que es genuino, es singular. Es decir, no hay nada en el mundo parecido a la fiesta de los patios. Ferias hay en todas las ciudades, nos gustarán más, menos. Semana Santa hay en muchísimas ciudades, pero la fiesta de los patios es algo genuino de Córdoba, y yo creo que tenemos que empezar por darnos cuenta de eso para preservarla todavía más. Hay que recordar que el fin de semana que viene es Puente otra vez, en Madrid, el martes San Isidro, con lo cual también se espera una afluencia importante, sobre todo viernes y sábado, porque, como dice Paco, el domingo ya se acaban los patios, pero sí que habrá turistas que aprovechen el puente. Seguramente, y eso ha sucedido incluso en los días entre semana, quizás siempre en las zonas más populares de los patios, ¿no?, que es San Basilio y Santa Marina, por marroquíes. Luego hay otras rutas encantadoras que yo invito desde aquí a las personas que nos ven que las hagan, porque son rutas como, por ejemplo, la de Santiago San Pedro, Regina Realejo. Son rutas que parece que están en tierra de nadie, pero son de un encanto maravilloso, primero por la tranquilidad, porque hay menos visitantes, y después porque hay verdaderas maravillas cuando se abren las puertas, ¿no? Y sin embargo, entre semanas es verdad que San Basilio es que ha sido desde el primer día una constante lo de las colas, pero bueno, es que es así. Que creo que este fin de semana ha habido patios que en el día han recibido más de 2.000 visitas, ¿no?, en el periodo de 7 horas creo que tienen de apertura, ¿no? Por cierto, todos los patios con controladores permanentes, algo que se ha agradecido mucho este año. Sí, yo he tenido ocasión de estar ya 2 veces y me ha parecido muy buena la labor de estas personas, que en todo momento están muy pendientes de todo lo que sucede, ordenando las colas,
permitiendo un acceso saludable en cuanto a que no se llene de repente un patio de personas, y bueno, creo que están haciendo una labor muy importante y hay que felicitarse por ello. Vamos a seguir avanzando. El sumario del Diario de Córdoba nos trae un asunto que, bueno, que también es recurrente, el tema del sector logístico en nuestra ciudad. Titula: el consistorio plantea otro parque logístico con el doble de superficie. Bueno, habrá quien piense que para qué queremos otro cuando el primero no está todo urbanizado. Creo que recordar que son 36 hectáreas, se han urbanizado 20, con lo cual, ¿para qué queremos ahora un macro parque? Porque este iría en torno a 700.000 metros cuadrados, según he leído, que no sé hasta qué punto es necesario. Más que parque logístico hace falta un plan, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que esto forma parte un poco de una política de bandazos que se está dando en el ayuntamiento. Hace unas semanas, cuando precisamente en ABC nos hacíamos eco de que Antequera nos había tomado no la delantera, sino nos había pasado como un Ferrari, con un proyecto de 2 millones de metros cuadrados de suelo para grandísimas parcelas, que son lo que necesitan las grandes plantas de distribución. Desde el ayuntamiento se mantenía la calma y se decía que, bueno, que el parque logístico de Córdoba, ese de las 36 hectáreas que tú dices, que solamente tiene una fase hecha con 3 naves para pequeñas empresas, era compatible con el proyecto de Antequera. O sea, más o menos como diciendo que no nos agobiaba esta idea de Antequera. Hoy nos encontramos esta información que para mí tiene algunos elementos sorprendentes, ¿no? Que apuesta precisamente por lo que decíamos de Antequera, grandes consumos de suelo para grandes empresas. Nuevamente, la dinámica de un estudio, encargar un estudio. Yo ya he perdido la cuenta de los estudios que se han encargado para ver las posibilidades logísticas de Córdoba, algo que lleva escrito desde el año 86 en el Plan General de la ciudad. Y luego viendo la huella de suelo, que está por debajo de las líneas de tren y del nudo ferroviario de mercancías de Liguerón, me da la impresión de que son los suelos que atravesaría el segundo tramo de la variante oeste, que está por hacer todavía. Cuarta, aquella famosa. Efectivamente, que va desde la rotonda esta que todos conocemos, en la que acaba la autovía del Puente Ibenfirná, hasta precisamente la carretera de Palma del Río, y me da la sensación de que son los terrenos que atravesaría esa variante. Yo creo que la cuestión no es ir haciendo estudios a locas y viendo dónde hay suelo, porque ya hay una oferta de empresarios privada en la mesa del ayuntamiento desde hace mucho tiempo para una superficie de ese calibre y para grandes consumos de suelo, y de momento no están teniendo respuesta, y es una propuesta que ha habido en torno al Álamo, donde en su día ya se planteó un suelo logístico. Yo creo que hay que ser más serio. Esto no se arregla en 3 meses. Lo que pasa es que en Córdoba llevamos ya muchas décadas con esta historia para nada, y en Antequera se ha demostrado que ha sido un proyecto común, han tenido muy claro lo que querían y en 10 años han conseguido cerrar todas las aristas de un proyecto que parece ya que por fin va a arrancar con la implicación de la Junta de Andalucía. Y yo creo que aquí habría que empezar por hacer un pacto entre todos, tener claro lo que se quiere hacer y exigirle a las administraciones, la primera a la Junta de Andalucía, que cumplan con lo que tienen pendiente, que es el parque logístico, y luego arbitrar una estrategia a medio o largo plazo, teniendo claro que es necesario ese plan logístico para atraer grandes empresas de distribución, porque ha habido interés también de empresas en afianzarse en Córdoba, pero parece que estamos tocando muchas teclas y muchas puertas sin un sentido claro, ¿no? El Álamo, al que te refieres, que están en los depósitos. Yo creo que todo el mundo conocerá los depósitos, pues justo al lado hay una empresa que, bueno, en su día fue Remosur y ahora es otra empresa que ha construido, que está a pie de autovía. Pues todos los suelos que hay detrás de esa empresa, hay una propuesta empresarial para convertirlo en suelo estratégico logístico de grandes parcelas. Que iba el Corte Inglés inicialmente, ¿no? El Corte Inglés se planteó justo enfrente. Justo enfrente de esos terrenos hubo una operación con una empresa gallega, Vialmar, que aquello finalmente no cuajó, no cristalizó, porque, como siempre, la crisis cogió a ese proyecto y el Corte Inglés frenó aquel proyecto de planta logística, y aquellos terrenos no prosperaron. Pero estos empresarios, justo enfrente, detrás de esta empresa que he citado, pues sí han planteado una estrategia similar, ¿no? No sé si son 700 o 500 los que son, pero está claro que sobre la mesa de la Gerencia de Urbanismo está ese proyecto, y bueno, algo hay que arbitrar indudablemente, pero yo creo que hay que hacerlo de una forma más concienzuda y apostando ya definitivamente por una estrategia. Llevamos dando vueltas con este asunto muchísimos años.
Vamos con los sucesos, que hay varias informaciones que hacen referencia a los sucesos. Dice los periódicos, los tres, por ejemplo, el diario Córdoba, ingresado un policía en la UCI tras una paliza, también lo trae el diario El Día, lo trae el diario ABC, iba de paisano este señor, este hombre, y fue reconocido, parece, por unos viandantes y le agredieron. No hay muchos más datos. Ayer un sindicato se hacía eco de esta información y parece ser, bueno, pues este clan o estos miembros de un clan familiar parece que querrían pasarle factura a este pobre policía de alguna forma y lo cogieron de paisano por la calle y le dieron una buena paliza y está ingresado, ¿no? Ya digo que hay pocos más datos sobre el asunto. Bueno, pues esperemos que se recupere pronto. Hay un par de asuntos que habrá que aclarar, porque pidió ayuda, no llegó, tuvo que auxiliarle otro policía también de paisano. O sea, una situación un poco extraña, ¿no? También aparece el diario ABC otra información de sucesos, condenado a 6 años de prisión, dice, por una agresión sexual en Villanueva de Córdoba. Ocurrió en un botellón, ¿no? Ajá, en el año 2013, justo ahora hace 5 años, porque fue en mayo. Bueno, y llama un poco la atención en toda esta tormenta de la manada que estamos viviendo, porque aquí, según esta condena, se habla de agresión sexual, no de abusos sexuales. En el caso de la manada, abusos sexuales que han deparado 9 años de condena para cada uno de los acusados, en este caso son 6. Y esa agresión sexual, que es un escalón o 2 escalones más en la tipificación del Código Penal. Incluso la sentencia que fue difundida ayer, bueno, deja a las claras que hubo una violación, ¿no? Porque la chica al principio parece que sí, inicia una relación con el acusado, pero llega un momento en que ella se opone a seguirla y es cuando este individuo la fuerza, la arroja al suelo, y parece ser por la sentencia que la violan. Bueno, pues simplemente llama poderosamente la atención, ¿no? Todo el alboroto que se ha formado en torno al caso de la manada y, como digo, 9 años siendo tipificado como abuso sexual y, en este caso, agresión sexual, 6 años. Sí, parece que lo hemos visto en muchos otros casos, ahora con el tema de la manada está muy en los medios, que no hay una unanimidad de la doctrina para saber ni qué es abuso ni qué es agresión, y menos todavía cuando tú dices qué condena lleva pareja a un otro, porque son unas horquillas muy grandes las que llevan. Claro, es que al final hablamos de una ley, hablamos de un código penal que a medida que han ido pasando los años en esta materia de los abusos sexuales o de los delitos contra la libertad sexual, ha ido intentando afinar la tipificación para ir adaptándose a cada una de las casuísticas que hay o de los casos, ¿no? No todos los casos son iguales, aunque al final deriven en la misma lacra de lo que es una violación o el abuso sobre una mujer. Entonces, al final, esos pequeños márgenes que hay entre un abuso y una agresión sexual que están tipificados están en base a la interpretación que los jueces hacen y a una jurisprudencia y unos antecedentes de sentencia en el mismo sentido, que son las herramientas con las que tienen que jugar y aplicar cosas que puedan sumar o puedan restar, ¿no? Eximentes, agravantes, circunstancias que son las que van matizando y tienen que ir dejando al final exactamente la condena. Por no volver al caso de la manada, claro, esto al sentido común, a la calle, a todos, en un primer momento nos puede asombrar, nos puede generar una sensación de rechazo, pero al final estamos hablando no de matemáticas que son exactas, pero sí de una calibración que hace una persona, evidentemente como son los jueces, con una serie de herramientas que pueden ir matizando, como digo. En el caso de Villanueva, ¿por qué son 6 y no son más? Y si son más en el caso de la manada en San Fermín, pues probablemente haya habido unas circunstancias que han visto los jueces en el caso de Villanueva que no consideraban que había que aumentar la pena. La Fiscalía, por ejemplo, en el caso este de Villanueva, creo que pedía el doble, o 12 o 18 años, me parece, de prisión, y se ha quedado en 6, ¿no? Pues se habrá entendido, pues no sé, qué circunstancias han entendido los jueces para poder aminorar. España siempre ha presumido mucho, Paco, de tener un código penal muy garantista, sí, muy que permite el recurso continuo, como evitar que haya un inocente en prisión, y eso le da una serie de recursos que en otros países no hay, por cierto, que luego cuando llegan temas tan sensibles, quizá hay quien se arrepienta de esa legislación penal que también protege, no digo al delincuente, pero sí al acusado.
Pero es que es así, es que, como tú bien dices, es muy garantista en el sentido de que la justicia prefiere siempre que no haya un inocente en la cárcel. La carga de prueba es muy difícil en España. Claro, en este caso, si denuncia a la chica es la que tiene que demostrar que esos acusados o ese acusado han hecho lo que ella dice, no es al contrario, que los acusados tengan que demostrar que son inocentes. Y luego, volviendo a lo que decía antes, yo creo que todos recordaremos el caso de Rocío Barinkoff, que hubo en la cárcel una inocente durante años, ¿no? Y eso en la justicia es algo que prevalece como una especie de espada de Damocles, el que no haya inocentes en la cárcel, de ahí que al final muchas veces en algunas condenas donde hay dudas y donde no se ha podido demostrar 100% los hechos que se han puesto sobre la mesa, pues siempre cabe esa solución que han generado muchas polémicas o condenas que nos pueden parecer menores y que desatan un poco las iras que han desatado en el caso de La Manada, pero es cierto, es muy garantista nuestro sistema judicial, el Código Penal en ese sentido, preservando todas las cautelas, aunque evidentemente, al igual que es garantista, luego caben recursos y hay otros jueces que pueden enmendar la plana. El último episodio de sucesos que hablaba, un accidente de tráfico ocurrió la noche del sábado al domingo, también otro de los periódicos, una colisión frontal cerca de Cardeña, se sala con 2 fallecidos, un hombre y una mujer, un choque frontal, y tampoco hay muchos datos sobre ello. No, simplemente fue el sábado por la noche, un choque frontal, una chica joven, un señor de 50 años y pocos datos más se conocen, si fue a causa de, no sé, de algún elemento de distracción de alguno de ellos. No se ha hablado de momento de que haya cuestiones de test de alcoholemia, sino que se produjo en esa carretera, que es una nacional bastante complicada también, por la zona de Cardeña, de Sierra, y de noche un lamentable y trágico suceso que haga que se haga la vida de 2 personas. Vamos a continuar. En el sumario ABC titula: el Ayuntamiento obstaculiza los trámites para que extranjeros reúnan a sus familiares. Bueno, es un asunto que ya hace tiempo se viene denunciando, entre que hay un colapso importante en el Ayuntamiento y que no, y muchas veces se ponen más pancartas que acciones, ¿verdad? Bueno, claro, esto choca con la política, digamos, social que nos ha vendido el cogobierno de PSOE Izquierda Unida, con la anuencia de Ganemos, y luego la realidad. Es decir, una persona extranjera o inmigrante, en este caso que viva en Córdoba y que quiera reagrupar a sus familiares, tiene que seguir una serie de trámites y de requisitos. Entre ellos hay uno que es la elaboración de un informe por parte del Ayuntamiento, que tiene que acercarse a la vivienda que habita en Córdoba para dar constancia y testimonio de que no lo hace en unas condiciones infrahumanas, de que el hecho de que esa familia que quiere reagrupar venga y se convierta o en un asentamiento de chabolas o viva en unas condiciones infrahumanas, eso se tiene que certificar. Hasta ahora lo venía haciendo la policía local, el policía de barrio, y bueno, la policía desde hace un tiempo, desde finales de diciembre, se ha negado a hacerlo, no entiende que sea de sus competencias. El área de servicios sociales dice 3/4 de lo mismo, y entre unos y otros ese informe no se está tramitando a las personas que así lo requieren. ¿Qué ocurre? Bueno, no es que se cierre las puertas a esta persona a reagrupar a su familia, sino en el expediente que extranjería, que depende de la subdelegación, hay abierto para que ello se produzca, al final esta persona se ve obligada a tirar de un notario, pagar una escritura pública, evidentemente suelen ser familias con pocos recursos, para poder dar fe de que viven unas condiciones en las que luego su familia podrá estar sin problemas. Entonces está generando un problema añadido, bueno, lo que se supone que es un trámite que en principio no costaría ningún trabajo hacerlo, y que luego políticamente la lectura que tenemos de este hecho es que choca con lo que decía antes, ¿no? Con ese discurso que desde PSOE, Izquierda Unida y Ganemos se nos está haciendo de las personas, de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista y que atiende a la sensibilidad. En este caso no se demuestra eso. Vamos terminando. El diario El Día titula su portada, su sumario: el PSOE opta por la continuidad de sus alcaldes en las ciudades medias. Solo Cabra parece que está ahí un poco en cuestión, todo te pilla cerca, porque no acaba el PSOE de dar con la tecla en Cabra, quizás de la época de Lola Villatoro, no ha habido candidato ahí que haya sido realmente competitivo en Cabra. Aquí muchas veces, Paco, pasa un poco como lo que hablábamos, que sale mucho democracia interna, pero ahora el afiliado del PSOE se encuentra que hay otros candidatos nombrados prácticamente. Es verdad que luego habrá procesos, pero bueno, cualquiera se enfrenta al aparato, ¿no? Lo que ocurre es que la fuerza del PSOE en la provincia de Córdoba es muy importante, no siempre lo ha sido.
Es verdad que en los últimos años el PP ha logrado conquistar alcaldías importantes, en las últimas elecciones municipales perdió terreno en favor del PSOE, y claro, cuando una cosa funciona, pues lo mejor es no cambiarla, ¿no? Caso de Palma del Río. En Palma del Río el PSOE lleva gobernando 40 años. Desde el principio. Así, 3 alcaldes solamente en 40 años. ¿Quién se va a poner en las bases del PSOE al candidato que planteen? Si vienen aceptando, ¿no? Y vienen gobernando además con mayoría holgada. Ahora parece que va a ser por primera vez, que eso también chirría un poco en el PSOE y en su discurso feminista, por primera vez en 40 años una mujer. Pero ocurre lo mismo en Baena o en Montoro o en aquellos municipios grandes donde el PSOE lleva gobernando prácticamente toda la vida. Entonces, las bases no creo que ahí se cuestionen mucho si es acertado o no. Contrario, por ejemplo, el caso que ha citado de Cabra, donde la hegemonía del PP está siendo muy importante, como lo fue en su día la del Partido Andalucista, como lo fue la del PSOE en los comienzos de la democracia, que quizás es cuando tuvo al mejor candidato posible, y claro, no encuentra la tecla. Pues igual que en Cabra en otros municipios, o en Priego, donde ha gobernado el PP, y aunque ahora gobierna el PSOE, fue a través de una moción de censura. Yo creo que las bases ahí son más prácticas en ese sentido, salvo circunstancias en las cuales impidan que el PSOE haya tocado pelo en la alcaldía desde hace tiempo. Con lo cual habrá muy pocas sorpresas en general. No, creo que el PSOE tiene en sus estatutos que cuando el alcalde quiere repetir, repite casi automáticamente. Hace falta que se presente un montón de avales para echar a un alcalde. Y hay muchas alcaldías también en el PSOE, y sobre todo garantizar la Diputación, que es el gran temor que tenía. Claro, efectivamente, es que esa es el otro efecto, ¿no? El hecho de que si tú controlas importantes alcaldías en partidos judiciales, eso te va a revertir luego en tener el gobierno de la Diputación, que al final es la suma de las alcaldías y de los votos que se consiguen por partidos judiciales. Yo creo que, pero ni el PSOE ni el PP, o sea, si al PP le ocurriese lo mismo, lo haría igual, ¿no? Como va a repetir en Cabra, como repetirá en Villanueva, como repetirá en Priego, Cañete, por ejemplo. Cañete, evidentemente cuando las cosas van bien, van bien. Y normalmente también en los municipios, si hay un alcalde fuerte, si hay una alcaldía fuerte de un partido, normalmente esa misma persona es la que domina la rienda del partido en esa localidad, con lo cual la posibilidad de que haya críticos o de que haya corrientes alternativas es todavía menor. Claro. Un minuto ya fuera de hora para el deporte. El diario a veces trae en su portada, la página 2, una foto del clásico de ayer, del Madrid-Barça, Barça-Madrid, que acabó el empate, como saben. Una referencia también al Córdoba. El Córdoba se queda a 4 puntos de la salvación a falta de 4 partidos. Bueno, se complican las cosas. No creo yo que Sandoval tuviese el partido de ayer o del sábado marcado como de lo que se ganaban seguro, un rival muy complicado, pero es cierto que ahora de los 4 que quedan, que ganar al menos 2, y que ninguno de los 4, bueno, quizá el Reus, el único que sea un poco fuera de la pelea, ¿no? Sí, la verdad es que al Córdoba la situación se le ha complicado bastante. Más que el partido del sábado ante el Huesca, que podía entrar dentro de los que se podía perder o como mucho empatar, y finalmente viendo cómo fue el partido, fue una derrota excesiva y muy dolorosa, porque el Córdoba estuvo ahí durante todo el partido. Fue el partido de la Cultural, el León, la clave, porque si ahí el Córdoba hubiese conseguido los 3 puntos, hoy estaríamos hablando de otra situación pese a la derrota del Huesca. Y el problema es que ahora el calendario es complicado porque el Rayo se juega el ascenso directo, el Sporting se está jugando el ascenso directo, el Almería se está jugando el descenso con nosotros, y únicamente el Reus, que parece que ya está salvado, es el que podría poner menos resistencia, a no ser que el Sporting llegase al último partido ya en primera división y también supusiera de esos 4 partidos, pues 2 más francos que otra cosa. Y evidentemente el próximo partido clave, aunque sea el del Rayo, es el de la Almería, ¿no? Que es el que está ahí junto con Nasti en la línea de los 4 puntos. O sea, que el Córdoba, en definitiva, no depende de sí mismo, aunque parezca que sí. Depende de lo que hagan el resto de rivales. Lo que pasa es que ganando al Reus se mantuviera en segunda siempre que los otros pincharan más. Claro, al final dependemos de lo que vayan haciendo Nastis y Almería, y el Alcorcón si entra dentro de esta turmifinal del campeonato. El Córdoba depende de que tiene que seguir intentando ganar los 4 partidos y que pinchen los rivales. La situación se ha complicado, pero bueno, hay que ser optimistas y mientras las matemáticas no digan lo contrario, pensar que es posible. Y como dice Sandoval, venimos de muy, muy abajo, ahora tenemos opciones. Cuando llegó a él, realmente había muy poca opción. Claro, el problema es que además, como ha sido una recuperación tan express, tan rápida, y nos hemos visto ahí tan cerca de salir del pozo, que yo creo que estos últimos 2 partidos han dejado un mal sabor de boca y
y una impotencia o una resignación a que al final, después de todo lo que se ha conseguido, es como nadar y nadar y nadar, pero morir en la orilla, ¿no? Pues prácticamente esa es la sensación que hay ahora mismo en el cordobesismo. Bueno, pues confiamos, el Córdoba va a fletar autobuses a Vallecas en el fin de semana que viene. Esperemos que haya una participación importante, aunque es verdad que el Rayo se juega el ascenso y el Rayo no va a regalar nada de nada. No está, hombre, Sandoval conoce muy bien esa casa, Sí, es verdad. pero evidentemente parten como favoritos. Otra cosa es que el Córdoba de la sorpresa y arañe un punto, que sería bendito, pero muy difícil el partido. Pues así lo podemos contar. Gracias, Paco, como cada lunes, por vosotros. estar aquí. Gracias a ustedes también por seguirnos día a día. Les dejo con la promoción habitual de PTV, como siempre. Gracias por su atención.